Noticias en el ámbito local y en este caso en el ámbito legislativo, porque la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional Modificatoria de la Ley de Educación Nacional. Para eso tenemos comunicación con la diputada Fabiana Zárate, a quien le agradecemos. ¿Cómo le va, diputada? Javier Mamí la saluda. Hola, buen día, Javier. Saludos a tu audiencia. Acá Mm, estamos con un poco de frío. Sí, está Abrigados, muy abrigados, fresco, muy ¿no? abrigados. ¿Le ha tocado viajar, trabajar hoy desde la cámara o No, está estoy desde la casa. Ayer desde la estuve casa? presencialmente, ahora estoy aquí. Está bien, está bien. Hay que trabajar desde el hogar como a mucha gente le ha tocado en este último tiempo. Eh, En verdad que ayer ha sido semipresencial. Algunos diputados en el recinto, otros conectados. claro, como ha venido sucediendo en las últimas sesiones, bueno, desde que comenzó a sesionar la Cámara de Diputados de este año, ¿no? Exacto. Diputada, quería consultarle, bueno, por este proyecto que usted ha impulsado a partir de la adhesión a esta modificatoria de la Ley Nacional de Educación para establecer justamente la virtualidad y la educación a distancia. Exacto, Javier. En realidad, a lo que le hemos dado media sanción es a la adhesión a la ley nacional que fue sancionada el 11 de junio pasado por el Congreso de la Nación Ujú. y recién entró en vigencia el 30 de junio. Estábamos esperando la publicación en el boletín oficial y esta ley en realidad modifica la Ley Nacional de Educación, la ley nacional, ¿no?, a la que adherimos. Es la 27.550 que modifica la 26.206 y lo que hace es incorporar algo que no estaba previsto en la norma, que es la educación a distancia para menores de 18 años. Eh, de hecho, bueno, nuestros niños, niñas, chicos y chicos están así tomando clases virtualmente, pero no Claro. estaba previsto en la Ley Nacional de Educación. La ley solo lo preveía para los mayores de 18 o bajo la modalidad rural en las jurisdicciones que lo adoptaran de ese modo. Y la norma lo que hizo es prever en situaciones de epidemia, de catástrofe, de pandemia o cualquier otra situación de fuerza mayor en que no se pueda concurrir a la escuela, que no se pueda ir a los establecimientos educativos, bueno, prever la posibilidad de la educación a distancia para todos los niveles. De hecho, el jardín del nivel inicial está teniendo clases de este modo, ¿no? Así que bueno, esta ley, la 26.206, es la ley que establece, que es la que se modifica ahora, todos los niveles de educación, las 8 modalidades, es la ley que establece que el mínimo del presupuesto que se puede dedicar a educación es el 6%. Esta misma ley es la que se modifica en su artículo 109 y es la ley que también define la educación a distancia. Claro. Decirte, Javier, también que eh, lo plantea como una situación de excepcionalidad y de transitoriedad. Es decir, no normaliza la educación no presencial para los menores de 18, sino que es para situaciones como esta de fuerza mayor. Claro, sí, como la que estamos viviendo actualmente, que Como la que estamos viviendo, porque en realidad la norma lo que vino es a dar una respuesta concreta a lo que estamos viviendo, que es una claro, situación históricamente, ¿no?, novedosa. y que el país se encontró en esta situación de un día para el otro, que tuvo que suspender las clases presenciales y no podía no dejar de dar clases. Y se adoptó la idea de la virtualidad. Y es importante definir también que esta ley establece disposiciones que tiene que tomar el Estado, como por ejemplo, o más que el Estado, también en la parte docente de la organización pedagógica, la organización sí más institucional, también para que la escuela pueda seguir brindando la respuesta que necesita el estudiantado y la docencia, ¿no? Es como vos decís, exactamente, la ley prevé que, digamos, la ley madre ya nos dice que el Estado Nacional es y provincial son los responsables de la educación integral, permanente, de calidad para todos los habitantes de la nación. Y en este caso puntual, para garantizar la igualdad, nos, nos establece que es el Estado el que tiene que proveer los recursos tecnológicos y asegurar la conectividad en un punto, y por otro lado, en una situación así, reorganizarse pedagógicamente e institucionalmente. Creo que hoy escuchaba los datos, hemos tenido dificultades que todos conocemos porque no todas las personas
tienen buena conectividad, Ujú. ni mucho menos los recursos tecnológicos necesarios. Sobre todo en las clases más vulnerables se ha visto claramente la dificultad para tomar clases por estas carencias, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, yo imagino que el Estado debe responder ante esas necesidades. El tema es que ante esta disyuntiva de que fue de un día para el otro, quizás falta a la respuesta en algunos lugares que no tienen estas condiciones de conectividad. Si bien aquí en San Luis se decía que estábamos en un completo abarcando un casi territorio completo de conectividad, es indudable que no sucede así. Y así lo han Seguramente, demostrado también los sindicatos docentes y algunos estudiantes. y te anoto como dato de color que los diputados del interior muchas veces te llaman diciendo que no se pueden conectar, es decir, es una realidad que vive toda la provincia en el interior más, pero además creo que se ha acentuado porque los últimos 4 años del gobierno nacional y los últimos 4 años del gobierno provincial, por ejemplo, no se han entregado computadoras. Ujú. Por lo tanto, los niños y niñas tienen las computadoras que les proveen sus padres o su familia Claro. o algún familiar. Y si no, con el celular. Y hay Y familias que si es que por hay ahí en la además casa, se ¿no? tienen que conectar más de una persona, lo cual aún dificulta más, 1, 2, 3 personas. Y bueno, y por ahí el dispositivo es uno y se tienen que conectar en el mismo horario. Se han notado claramente las dificultades, los docentes han hecho un esfuerzo inmenso, porque han utilizado las plataformas, si no había las plataformas, el WhatsApp, si no había WhatsApp, los mails, bueno, Sí, sí. pero Y ahí muchas horas abarcadas a eso también, ¿no? no te escuché, Javier. Muchas horas, digo, abarcadas a esa cuestión, digo, más horas de las horas cátedras que suelen tener habitualmente en la escuela. Tengo entendido que los docentes han dedicado muchísimas horas, de todos los niveles, del nivel de educación superior, universitario también, muchas horas para adaptarse, para seguramente evaluar después los contenidos que impartían, y muchas horas aparte del dictado de las clases. Sí, ha sido un esfuerzo grande y ha necesitado un esfuerzo personal y familiar, porque también, digamos, los docentes estaban en sus lugares, lógicamente con las tareas domésticas que se mezclan con el trabajo. Claro. Sí, una dificultad que han superado con esfuerzo realmente. Y uno piensa que está bueno este marco normativo también, porque va a demostrar también cuál es la postura del Estado y cuál es la función también que tiene la virtualidad dentro de la educación, que en algún momento se pensó en la teoría de manera escalonada y ahora fue de un día para otro y se encontró con esto en el camino como por lo menos las autoridades que lo iban trabajando, ¿no? Y así pasó no solamente en el nivel inicial, sino también en el nivel universitario. Nosotros estamos aquí en la Universidad Nacional de San Luis y muchos te dicen lo mismo, ¿no? Pasar de un día para el otro a esto fue complicado. Fue complicadísimo. Y por eso lo que decíamos, lo que comentábamos recién, que sin duda las clases más vulnerables han sido las que más dificultad han tenido, porque por ahí la persona que tenía más medios podía ir y comprar un dispositivo, que por otro lado también comenzaron a escasear, pero bueno, han sido eh, muchas dificultades que se presentaron y tal vez mostraron las debilidades, porque habla del Estado en ese sentido, porque siempre hemos hablado del Estado provincial como, o se ha hecho bandera de la vanguardia tecnológica, y esto ha puesto de manifiesto que no es tan así. Ya lo veníamos viendo porque hubo una caída del sistema de expedientes electrónicos de la administración provincial a fines del 2019, Ujú. hubo muchas dificultades en el Poder Judicial que tiene el sistema de expedientes electrónicos de hace años para trabajar de este modo, y bueno, y en el caso de la educación fue absolutamente imprevisto y repentino, no fue escalonado tal cual como vos decís, por lo tanto, bueno, se han suplido las deficiencias del Estado, las han suplido sin duda los docentes y los niños y niñas con esfuerzos muy para reconocer Sí, verdaderamente. y totalmente. Y tocó un tema, diputada, que tiene que ver con la caída de los expedientes y todo. Uno de los puntos que incluso lo informó la jefa de gabinete en la Cámara de Diputados cuando lo visitó el mes pasado,
fue que lo que se retrasó en los expedientes fue, por ejemplo, la designación de docentes. Hoy muchos de los chicos que están cursando virtualmente o que se encuentran en su casa sin poder ir a la escuela, hay materias que no las están haciendo porque no tienen docentes. Es cierto lo que recuerdas, tal cual el Tramix, que es el sistema de expedientes por el que se tramitan las designaciones de docentes, se cayó el año pasado, en noviembre, creo que el 25 de noviembre. Sí. Por una debilidad en el backup del que todavía no hemos tenido respuesta, lo del 2019 no pudo recuperar. O se recuperó parcialmente, pero creo que desde julio a agosto hasta diciembre no se recuperó. En ese tiempo se habían ingresado designaciones docentes. Bueno, se informó la jefa de gabinete que 49 docentes están sin designación desde entonces. Claro. Por eso va todo de la mano, más allá de la... Al 2020, ¿no? Sí, más allá de lo que uno pueda plasmar, por eso decía, el marco normativo está bueno, pero también hay cuestiones que suman a eso o que van de la mano, y una de esas es, por ejemplo, completar la designación docente, que cada estudiante tenga en su aula a un docente a cargo. Y para aprovechar unos últimos minutitos, diputada, en el marco de esto de que estamos hablando de la educación, se ha planteado que el mes que viene, ahora el 10 de agosto, vuelva la actividad presencial, o es la idea que tiene, por ejemplo, el Comité de Crisis de la provincia. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Y se han podido trabajar una postura en base a eso con el bloque de diputados allí en la Cámara? No lo hemos tratado en el bloque, pero mi opinión personal, primero que resulta muy difícil hacer una predicción en ese sentido. Entiendo que el estatus sanitario que se ha alcanzado es algo que hay que reconocer y que por el que se ha trabajado, y en el que han trabajado también los estamentos de la sociedad que no pertenecen al gobierno, y sin duda todos los ciudadanos, pero me parece que lo del 10 de agosto seguramente va a tener que ver con el estatus sanitario que se tenga en esa fecha. No me parece que pueda ser tan segura la iniciación de las clases presenciales, menos en este momento con las nuevas noticias que tenemos respecto de los casos en San Luis, ¿no? Claro. Diputada, le agradezco el tiempo y estaremos en contacto nuevamente en cualquier momento. Te agradezco a vos, Javier, el llamado y la nota. Gracias, que tenga buen día. A tu audiencia, que vos también tengas buen día. Abrígate. Sí, así será. Usted también. Hasta luego, diputada. Que le vaya muy bien. Buenos días, que estés bien. La diputada Fabiana Zárate.